En el siguiente video vamos a desarrollar la suma de dos vectores. Los vectores son A y B, que están dados en coordenadas polares. Magnitud 3 y ángulo de 30 grados para el vector A, magnitud 3 y ángulo de 90 grados para el vector B. Vamos a graficarlos y obtener el vector resultante tanto en términos de los vectores unitarios como su magnitud y su dirección. Dibujamos el plano cartesiano, recordando que vamos a identificar allí la suma de A y B. El vector A tiene magnitud 3 y ángulo de 30 grados, dibujado sobre el plano cartesiano en el origen del plano, el ángulo de 30 grados con respecto al eje X. El vector B de magnitud 3 y ángulo de 90 grados, dibujado también desde el origen del plano cartesiano. Sumar los dos vectores significa que vamos a ubicarlos de manera que uno quede a continuación del otro. Entonces, vamos a ubicar el vector B a continuación del vector A, aunque también podría ser el vector A a continuación del vector B. Y el vector resultante se obtiene trazando desde el inicio del primer vector hasta el final del último. De cualquiera de las dos maneras obtenemos el mismo vector resultante R. Para hacer la suma analíticamente descomponemos cada vector. El vector A lo descomponemos en X y en Y. En X lo llamaremos AX y corresponde al cateto adyacente del triángulo que se forma acá con ángulo de 30 grados. Es decir, que lo vamos a calcular con la razón coseno. AX es igual a 3 por coseno de 30, desarrollando 3 por 0,87 que nos da 2,6. Es la medida del vector AX o componente horizontal del vector A. Lo mismo hacemos con la componente vertical. La componente vertical la vamos a llamar AY. Y este vector corresponde al cateto opuesto en este triángulo. Es decir, vamos a calcularla con la función seno. AY es igual a 3 por seno de 30, que es 3 por 0,5, que es 1.5. Es decir, este vector mide 1.5 unidades. Tenemos las componentes horizontal y vertical del vector A. Lo mismo vamos a hacer con el vector B. El vector B tiene componente horizontal 0. Sin embargo, si aplicamos las mismas expresiones, obtendríamos 3 por coseno de 90. El coseno de 90 es 0, por lo tanto Bx nos daría 0, coincidiendo con nuestra gráfica. El vector B está todo sobre el eje vertical, quiere decir que no tiene componente horizontal. Su componente horizontal es 0. Aplicando la misma expresión que utilizamos para el cálculo del vector A, tendríamos 3 por seno de 90, el seno de 90 es 1 y 3 por 1 es 3. Quiere decir que todo el vector B está sobre el eje horizontal. De esta manera tenemos la descomposición de los dos vectores. Eso quiere decir que este vector B no tiene componente en X y toda su componente está sobre el eje vertical, tal como aparece aquí en la figura. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el cálculo del vector R resultante de sumar A con B? Sumamos componentes en X de ambos vectores. AX más BX nos va a dar la componente del vector resultante en X. 2,6 más 0 nos da 2,6. Quiere decir que en X toda la componente del vector resultante corresponde al vector AX, porque el vector B no tiene componente en X. En Y hacemos la suma de los componentes verticales de cada vector. Tendríamos 1.5 más 3. 4.5. Observe que 1.5 mide el vector AY y 3 unidades mide el vector EY. Si sumamos,
de los dos vectores nos va a dar 4.5 unidades, que corresponde a la componente vertical. De esta manera tenemos las componentes del vector resultante, que las podemos escribir en términos de los vectores unitarios como 2,6i más 4.5j. Allí ya tenemos la suma de a más b. El vector resultante a más b está expresado a través de esta forma. Sin embargo, también podemos obtener la magnitud y la dirección, es decir, cuánto mide r, que es la hipotenusa del triángulo. A eso se le llama la magnitud del vector r o módulo, que se escribe también simplemente con la r. Elevar al cuadrado los catetos, este que mide 2,6 y este que mide 4,5. Eso nos da 6,76 más 20,25 nos da 27,01 y la raíz de 27,01 es 5,2, de manera que este vector mide 5,2 unidades. El ángulo lo vamos a calcular con respecto al eje X positivo. El ángulo θ se puede calcular por cualquiera de las razones trigonométricas. Aquí lo vamos a hacer con respecto al cateto opuesto y al cateto adyacente, con la función tangente. Entonces, θ es igual a arco tangente del cateto opuesto que mide 4,5, componente en Y, sobre el cateto adyacente que mide 2,6, componente en X. Ese ángulo da 60 grados. De manera que ahora tenemos descrito el vector r en coordenadas polares. Mide 5,2 unidades de magnitud y está en ángulo de 60 grados con respecto al eje X positivo.